Buenas noches, Dios los bendiga. Una vez más estamos aquí con un corto mensaje. Agradecidos a Dios por este recurso que Él nos da y continuar con la temática que hemos estado viendo, o más bien con la temática que comenzó el miércoles pasado con estas reflexiones basados en ver más el aprendizaje que la calamidad de lo que estamos viviendo. Hoy hay una contingencia, como bien sabemos. Quiero resaltar y enmarcar una vez más, porque este es el contexto de la enseñanza que nosotros estamos compartiendo cada miércoles. Hay una contingencia social, hay una contingencia también económica y sanitaria. No solamente tiene que ser vista desde un solo aspecto, sino que hay muchos aspectos de nuestra existencia que están siendo afectados por esta pandemia. Sin embargo, en esta ocasión, en esta noche, segunda noche de corto mensaje, quisiera ahora centrar el aprendizaje o la enseñanza de acuerdo a lo que narra el Evangelio de Marcos, capítulo número 2, versículo 1, el cual dice la Escritura que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Este pasaje nos enseña un aprendizaje más en medio de esta calamidad, el cual es un cambio de paradigma. Sin duda esta calamidad, esta contingencia nos está enseñando mucho. Y dentro de todas estas enseñanzas es que nosotros tenemos que comenzar a adaptarnos a las circunstancias y a las necesidades que esto demanda. Es importante establecer que un cambio, un paradigma, o me refiero yo por paradigma, todo aquello que se refiere a un modelo a seguir, aquello que ha sido un ejemplo, aquello que se puede basar en una forma. A veces defendemos más nuestros paradigmas que nuestra convicción. Y hoy creo que el aprendizaje de toda esta contingencia nos está llevando a esto. Hay personas, hay iglesias, hay hermanos, hay pastores. Las personas en general defienden más sus paradigmas que la convicción misma. Nosotros tenemos la fe. Nosotros no tenemos un paradigma propiamente, sino una fe revelada a través de Jesucristo. Quiero establecer entonces la importancia de que no estemos arraigados en nuestras formas, sino en la necesidad de seguir alcanzando con el mensaje de salvación. En este pasaje muy particular es importante entender que Jesucristo fue un cambio de paradigma en su tiempo. Jesucristo fue un irreverente, como diría un buen amigo mío de Chihuahua. Jesucristo fue un irreverente totalmente. Fue una anomalía, en su momento también lo he predicado. ¿Por qué? Porque Él fue un cambio de paradigma. Fue alguien que vino a desafiar los modelos y las estructuras de su tiempo. Fue alguien que vino a hacer algo inusual y comenzó entonces a hacer esa piedra de tropiezo en la cual muchos tropezaron y cayeron, no siendo salvos a través de Él. Que no nos pase entonces a nosotros como iglesia, que hoy Dios nos está demandando y la fe nos está desafiando a poder adaptarnos en las circunstancias. El aprendizaje de esta pandemia también resulta en un cambio de paradigma para nosotros como iglesia. Jesús fue un cambio de paradigma. Enseñó en casa cuando la enseñanza era en la sinagoga. Él rompió muchos moldes, rompió muchas estructuras, rompió muchas formas. Lo he mencionado en muchas ocasiones. Vemos a un Jesús irreverente hablando con una mujer y aún esta mujer siendo samaritana. Jesús vino a romper muchas ideas y muchas formas y costumbres que la gente había arraigado y que defendía con más celo que la propia convicción y la fe que los había salvado. Un tema importante entonces en todo esto es entender qué es forma y qué es fondo. Son dos cosas totalmente distintas. Tenemos que enfocarnos en que las formas están sujetas a nuestras propias costumbres, a nuestras propias necesidades. Sin embargo, el fondo es la doctrina, el fondo es lo absoluto, el fondo jamás cambia. La esencia de nuestra fe no se halla en la forma, sino en la doctrina. Cambio de paradigma es el cuestionar nuestras formas y conservando nuestro fondo. Y creo yo firmemente que Dios ahora nos está hablando como iglesia a que podamos cuestionar nuestras formas, a que podamos salir de nuestra comodidad y comencemos a caminar en aquello que no lo habíamos hecho, pero que en esta situación nos estamos teniendo que adaptar y que hacerlo. La contingencia de la pandemia que vivimos hizo que la iglesia estuviera reunida en casas. Cuando es un principio de la Escritura, eso no es una forma, eso es un fondo, pero era algo inusual. Vivimos una Semana Santa sin precedente, una Semana Santa donde se ofició la comunión a través de una transmisión.
Para muchos pudo haber sido algo irreverente en el pasado, para muchos ni siquiera pudo haber sido algo siquiera imaginar o pensar, pero tuvimos que hacerlo por la necesidad que hoy estamos viviendo. ¿Qué es lo que cambió si no solamente la forma, seguimos conservando el fondo? La esencia de la fe es el poder a través de ese ritual señalar que Jesucristo es el Señor y que Él vino y murió y que Él regresará. La contingencia de la pandemia también nos hizo el cambiar los púlpitos de alguna manera por las transmisiones, el poder ver hacia una cámara en lugar de ver a una congregación. Las formas están cambiando, pero el fondo se sigue conservando. La esencia sigue siendo la misma. Cristo está siendo predicado y en ello debemos de tener nuestra atención y dar la gloria al Señor, porque esto es importante para nosotros. Hoy Dios, a través de la fe, nos está desafiando en un cambio de paradigma. Podemos estar rompiendo formas, pero el fondo se sigue conservando. No solo es hablar de formas, sino también de fondo. El poder saber qué tipo de doctrina como iglesia tenemos que desarrollar a partir de toda esta pandemia. Cada momento de la humanidad ha marcado la vida también de la iglesia. La iglesia ha dado palabra y Dios ha levantado reformadores, Dios ha levantado predicadores, Dios ha levantado profetas, Dios ha levantado evangelistas de cada situación de necesidad en la humanidad. ¿Qué Dios estará hablando entonces en todo ese tiempo? Una vez más, el aprendizaje no tiene que ser guiado o dirigido, no debe ser encauzado el aprendizaje a la calamidad, sino al aprendizaje. La calamidad no es para nosotros, pero sí el aprendizaje. ¿Qué teología habrá que desarrollar como iglesia a partir de esta pandemia? ¿Qué estaremos aprendiendo del testimonio circunstancial que Dios nos está dando? Eso es lo que tenemos que hablar como iglesia. Yo te invito entonces a que lo que hizo Jesús en este pasaje de Marcos 2, entró otra vez Jesús a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Él vino a romper formas porque el fondo es la salvación, el fondo es la fe, el fondo es que no hay salvación sin Cristo. Los medios y las formas pueden ser diversas, sujetas a nuestros propios recursos, sujeta a nuestra escultura, pero el fondo se sigue conservando. Hoy estamos aprendiendo de todo esto y me queda muy claro que el cambio de paradigma apenas ha comenzado. Pero la pregunta será, ¿qué testimonio circunstancial Dios me estará dando de todo esto? Porque a partir de la post-pandemia vendrá todo el cambio de paradigma, el poder abrirnos a lo que Dios desea, el poder conservar nuestra esencia, pero cuestionar nuestras formas. Que el Señor les bendiga y victoria en Cristo. Gracias por haber llegado al final de este video. Si te gustó esta predicación, dale like y no olvides suscribirte para poder seguir disfrutando de este contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes y compartir este mensaje. Nos vemos pronto.